Es gratis, nuestra salvación es... Nadie ha podido pagar el precio, tan siquiera de una gota de sangre, porque el precio de sangre de nuestro Señor Jesucristo es un precio incalculable, y le agradecemos al Señor porque nos ha dado la salvación. Le agradecemos al Señor porque Él dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y aquí nos encontramos con este versículo que leímos hace rato. Decía: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto Él está cercano. Busquémosle al Señor. ¿Qué? ¿No lo puede? Sí, ya. ¿Ya? Vale. Queridos hermanos, les invito a que tomen sus Biblias. Ahí en el libro de Isaías vamos a leer un versículo de la palabra de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 66, el último capítulo de Isaías. Isaías, capítulo 66, versículo 6. Isaías está ahí después de Salmos, está después de Proverbios. Isaías 66. Isaías 66, capítulo 66, versículo 66. Vamos a leer un versículo, nada más. Un versículo. Dice la palabra: voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Voz, ¿qué dice? De alboroto de la ciudad, voz del templo y voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Amén. Oremos, queridos hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Padre, que tú nos hables hoy a través de tu palabra. Aquí aparecen tres voces. ¿Cuál voz estaremos nosotros escuchando? ¿La voz de alboroto, la voz del templo o la voz de Jehová? Padre, hoy entenderemos y comprenderemos si en algún momento estamos fallando en estar escuchando otras voces, que no sea tu voz gloriosa. Tu palabra dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Yo te agradezco, Señor, porque tú eres bueno y nos regalas este momento especial. Padre, que tu palabra hoy no regrese vacía, como dice tu palabra. Que no regrese vacía, sino que quede grabada en nuestro corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Miren, yo le he puesto a esta enseñanza las tres voces que te llaman o que escuchas. Las tres voces. ¿Qué voz está usted escuchando? ¿O qué voz estamos escuchando? Mejor, porque me incluyo yo. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Qué voz nos está guiando? ¿Y qué voz estamos atendiendo? La voz que estemos escuchando nos llevará a nuestro destino eterno. Si escuchamos la voz de Dios, nos llevará a la patria celestial, al cielo eterno. Y si escuchamos la voz del diablo, nos llevará a la condenación eterna. Si escuchas la voz de Dios, estarás escuchando la voz correcta y tendrás una vida permanente en Él. Pero si estás escuchando, si estás dejando guiar por la voz del diablo o la voz de tu corazón, vas a terminar en el infierno de fuego que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Eso dice la Escritura. Que en el libro de San Mateo, capítulo 25, 41, nos damos cuenta que dice la Escritura. Búscalo, hija. San Mateo 25, 41. Dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. No fue preparado para ningún ser humano. Pero la Biblia dice que todo aquel que no fue inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice el versículo. San Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos,
al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mire, para eso fue preparado el infierno. Pero ¿quiénes más van a ir ahí? Todos aquellos que no quieren obedecer la voz del Señor. Todos aquellos que oyen la voz del diablo. Por eso, ¿qué voz estamos nosotros escuchando? Hoy hablaré de las 3 voces que dice este versículo que hemos leído. Voz de alboroto en la ciudad, voz del templo y voz de Jehová, que da el pago a sus enemigos. La voz de alboroto de la ciudad. ¿Quién es el que hace alboroto? ¿Quién es el que hace relajos? ¿Quién es? Es el diablo, que insta a la gente a hacer un montón de cosas, de desórdenes. Esa voz es la voz del diablo, la voz de alboroto de la ciudad. Es la voz del diablo que alborota naciones, el que confunde, el que divide, el que maquina. El diablo desde el principio ha engañado y sigue engañando, y hoy, si nos damos cuenta, está engañando a una gran multitud de personas. El diablo sabe cuál es su trabajo. ¿Qué dice San Juan 10:10? Dice que el diablo, su trabajo es matar, robar y destruir. El ladrón, dice, no viene para... El ladrón no viene sino para matar, para hurtar, matar y destruir. Pero a cambio, miren, lo opuesto al diablo, que viene a destruir, a matar, a robar. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El Señor para eso ha venido, para darnos vida, para darnos paz, para darnos esperanza, para darnos alegría, para que no suframos. Es cierto, estamos aquí en la tierra, en un lugar donde hay sufrimiento, hay enfermedades, hay catástrofes. Pero si estamos con el Señor dice en el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará, dice la Escritura. Lo podemos leer allá en la oración de nuestro Señor Jesucristo, en San Juan capítulo 17. Él dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y sabemos perfectamente que el Señor nos guarda. Por eso dice, el ladrón no vino para matar, robar y destruir. A eso ha venido el diablo. Si el diablo pudiera, ya nos hubiese matado. Pero como no puede, porque nosotros somos hijos de Dios, y porque el Dios Todopoderoso nos protege, si no, que ratos nos hubiera destruido el diablo. Pero no puede, porque estamos en las manos de Dios. Por eso dice, el diablo ha hecho eso desde el principio. El diablo es homicida, el diablo es mentiroso, el diablo nunca habla la verdad. Búsquelo allá en San Juan 8:44, donde dice que el padre de la mentira es el diablo. El padre de la mentira es el diablo. San Juan 8:44 dice, vosotros los deseos de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer, dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Miren, el diablo también tiene sus hijos. Y en aquel tiempo el Señor se refería a todos aquellos que no querían obedecer al Señor. Y hoy muchos son hijos del diablo. Aunque digan, no, somos hijos de Dios, es mentira. Si no está haciendo la voluntad de Dios, no es hijo de Dios. Porque todo aquel que es hijo de Dios, ¿qué dice? No habla mentira, habla verdad con su prójimo, ama a su prójimo. Todo aquel que dice que conoce a Dios y anda en oscuridad es mentiroso. Y dice este versículo, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en el diablo, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y qué? Y padre de la mentira. Eso es tremendo. Nosotros, si somos hijos de la luz, hijos de la verdad, pues hablemos verdad cada uno con su prójimo, aunque nos cueste decir la verdad. A veces es que mejor le digo para salvarme el pellejo, decimos, no, pero si es que Dios lo conoce. Mire, cuando nosotros mentimos, no mentimos a los hombres, mentimos al Espíritu Santo. Busque allá en el libro de los Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 5, versículo 3 y versículo 4.
Hechos capítulo 5, versículo 3 y versículo 4. Aquí está hablando de Ananías y Zafira, que ellos habían vendido una heredad y habían robado una parte. Habían dicho, bueno, la vendimos en 100 euros, pongamos el ejemplo, en 1000 euros, pero nos vamos a quedar con 300 y vamos a dar 700 allá. Ellos lo habían propuesto en su corazón, pero después ya cuando vieron el dinerito ahí, dijeron, no, mejor nos quedamos con esto, y entraron en acuerdo con la mujer. Y entonces dice Pedro, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Dice, mire, él llevó la cantidad de dinero. En esto hemos vendido la heredad y lo queremos dar aquí a la iglesia. Cuando ellos lo habían vendido por otro precio, era tan fácil decir a Pedro, mira, vendimos la heredad, o vendimos por 500, pues nosotros hemos decidido dar a la iglesia 200, hemos decidido dar 100, hemos decidido dar 400 y nos quedamos nosotros con esto. Por eso dice, no estaba en tu poder, era tuyo, ¿por qué mentiste? Es mejor ir con la verdad. Y aquí dice la escritura, tu corazón, para que mintieses al Espíritu Santo. ¿Por qué llenó Satanás su corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de la mentira, y cuando escuchamos la voz del diablo, mentimos. Y dice, no has mentido a los hombres. Miren, no mentimos nosotros a nosotros mismos, no nos mentimos, sino mentimos a Dios. Y creemos que nosotros le mentimos a Dios. Si Dios conoce hasta lo más íntimo de nuestro corazón, sabemos que nuestro corazón es perverso, dice la escritura. Entonces el diablo trata de engañar siempre. Lamentablemente, hoy muchas personas escuchan su voz. Por eso es que en el mundo hay tanta maldad, tantos robos, tantos asesinatos, tantas violaciones, tantas guerras, tantas mentiras, tantos engaños. El alcoholismo está ahí flotando sobre la tierra, la drogadicción, los pecados sexuales, los chismes que abundan, engaños, al estar juzgándonos los unos a los otros. Y hay infinidad de pecados. Hay infinidad de pecados. Pero la Biblia nos enseña. Miren otros pecados que a veces nosotros creemos que porque venimos a la iglesia o porque leemos la Biblia, pero practicamos cierta clase de pecado, vamos a entrar al cielo. Mire qué nos dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. 1 Corintios, mire. Y eso lo está hablando el apóstol Pablo a una iglesia, a Corintios. Mire, dentro del cristianismo, dentro de la iglesia de Dios, hay esta clase de personas. 1 Corintios 6, 9 y 10. Dice la escritura, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Mire, si nosotros hijos de Dios somos injustos, olvidémonos de entrar en el reino de los cielos. No erréis, dice, ni los fornicarios, dice. Mire, si hay fornicarios, no entrarán en el reino de los cielos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice la Biblia, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Pero da un listado ahí de personas que no van a entrar en el reino de los cielos. Que el Señor conoce el corazón. Por eso dice San Mateo 7, 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y eso por qué? Porque escuchan la voz del diablo. El diablo, si nos vemos desde el principio, vamos a Génesis capítulo 3, en el Antiguo Testamento.
Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis capítulo 3, versículo 1. Aquí empezó a engañar el diablo cuando dijo: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis del árbol. Y cuando dijo con que Dios ha dicho, como que dice, es verdad que Dios ha dicho eso. Y él empezó a llenar la cabeza a la mujer. Lo empezó a engañar a la primera pareja que Dios puso aquí sobre la faz de la tierra. Los confundió, los hizo dudar lo que Dios les había ordenado, con que Dios ha dicho. Entonces ya la mujer, ¿y qué tal que Adán me mintió? Porque la serpiente entró con Eva. ¿Y qué tal que Adán me mintió para que no comiera, que él solito él se los quería comer y no me quería dejar a mí? Pues yo como de este. Y dice, con que Dios ha dicho. Con esa frase, ya hizo dudar a Eva de la palabra de Dios. El diablo siempre hace lo mismo, exactamente hizo con Jesús. Si vemos en las tentaciones que le hizo a Jesús en San Mateo capítulo 4, versículos 3 y 4, si lo leemos, San Mateo 4, versículo 3. ¿Qué dice la escritura? Dice, y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios. Así le entró el diablo a Satanás. Si eres hijo de Dios. San Mateo 4, 3 y 6. Y el versículo 6 le vuelve a decir: si eres hijo de Dios. Y claro que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. ¿Y qué tal que hubiese dicho el Señor Jesucristo: sí, yo soy hijo de Dios y puedo, y convierte las piedras en pan? Porque le digo, si eres hijo de Dios, ¿qué estás esperando para aguantar hambre ahí? Tú aguantando hambre cuando tú tienes el poder de esas piedras, las puedes convertir en pan y comes, sáciate, deja de estar aguantando hambre. Pero el Señor Jesucristo le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que... Pero le dijo, escrito está. Por eso cuando tiene usted una tentación así fuerte, diga, escrito está. Y por eso es importante que nosotros aprendamos de la Biblia. El Señor Jesucristo sabía de la Biblia. Por eso Colosenses capítulo 3, versículo 16 nos dice que la palabra de Cristo muere en abundancia en nosotros. Que muere en abundancia en nosotros, porque así tenemos cómo reprender al diablo. Así tenemos cómo decir, escrito está. Pero si no sabemos que está escrito, escrito está, dijo el Señor. No tentarás al Señor tu Dios. Pero dice, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y mire que le citó el Salmo 91, el diablo a Satanás. Ahí cuando le dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no resbale en piedra, y en sus brazos te llevarán. Le citó el Salmo 91. Claro que el diablo no se sabe toda la Biblia, pero sabe algunos lugares donde atacar cuando dice, no morirás. No morirás. Siempre el diablo va a luchar para que dudemos de la palabra de Dios. Tratará de sembrar esa semilla de duda. Tratará de hacernos pensar que Dios no existe, como le ha hecho a mucha gente. Hoy sabemos que mucha gente es atea. No es atea, es necia. Y dice que Dios no existe. Te hará que tengas miedo. Hará que tú tengas miedo. Hará que tú te estreses. Y digas, es que yo le clamo a Dios, pero no me oye. Y ves, y dice el diablo, ves que no te oye, ves que no existe, ves que tú deja de perder el tiempo. Ya no estés orando, ya no estés arrodillándote ahí. No te sirve de nada. Y empieza el diablo a trabajar en uno. Y al final, muchos terminan cayendo. Cuando la palabra nos dice, orad sin cesar, dice la palabra de Dios. No pares de orar. Y no encontramos solución a nuestros problemas. Y entonces pensamos, todo esto se acabó, ya no puedo más. Y hasta nos convence a muchos, bueno, a algunos los ha convencido para que se quiten la vida.
Porque ya no encuentran solución a su problema, ya no encuentran sabor a la vida, porque el diablo los ha atrapado tanto en sus mentiras. O a nosotros que somos cristianos, que estamos permanentes en la iglesia, nos trata la manera de enfriar. Enfriar como cuando enfriamos el agua un poquito, porque está caliente para tomarnos nuestro café. Es que está caliente, debo esperar que se enfríe un poquito, así ya lo puedo beber. Y así trabaja el diablo, nos da comida suavecita, es experto el diablo para disfrazarse. Y ahora viene el tiempo de los disfraces. Ahora el tiempo. ¿Y quién inventó los disfraces? El diablo. El diablo. ¿Y qué dice? ¿A quién le celebran esos disfraces? Al diablo. Carnaval, dice. ¿Y qué es carnaval? Carne a Baal, a un dios pagano, a un demonio. Y la gente se disfraza. ¿Por qué? Porque se está disfrazándose del diablo. Y el diablo es experto en disfrazarse. Lo vimos hace un rato, la verdad, hermana, cómo se disfraza el diablo. Se disfraza como ángel de luz. Ay, ese es un buen hijo de Dios, dice, y no os maravilles, dice, porque sus ministros se disfrazan como ministros de luz, pero no son. Son usados por el diablo. Por eso el diablo le dijo a la mujer, no morirán. Y ciertamente no murieron físicamente, a Eva y a Adán, pero sí murieron espiritualmente. Les hizo dudar de la palabra de Dios que había dicho cuando el Señor dijo, si comen de ese árbol ciertamente morirán. Le dijo el Señor. Y el diablo dice, con que Dios ha dicho, come y verás que no van a morir. Y entonces dice que la mujer vio que el fruto era hermoso y agradable. Dijo, si yo como de ese fruto voy a alcanzar sabiduría y voy a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Y bueno, alzó la mano, cogió. O el diablo mismo quizás se lo dio. Y mira, pero alzó la mano para recibirlo. Y paz, lo comió y vino el pecado por la desobediencia. La desobediencia no era un gran fruto, sino era, no comas de eso. Es como cuando nos dicen, no te vayas allá. Y nosotros vamos. Es que no es nada, voy con los amigos, sí, pero no vayas. Y cuando de repente vamos, están los amigos ahí, mira que tómate una, que no va a pasar nada, una, y terminamos fritos ahí, a tope. ¿Y qué? Las consecuencias malas. Desobedecimos a nuestros padres primero y luego, o a Dios primero y luego a nuestros padres por no obedecer la palabra del Señor. Entonces, el diablo le vendió esa idea falsa a la mujer, le vendió la idea falsa de placer, vas a conocer nuevas emociones, le hizo que la mujer desobedeciera a Dios que estaba escuchando en ese momento. ¿Qué voz estaba escuchando la mujer? ¿Qué voz estaba escuchando? No, el diablo. La voz del diablo, estaba hablando directamente con el diablo. El diablo es así, es un engañador, es el padre de la mentira, ya lo vimos allá en San Juan 8:44. Lamentablemente ha engañado a muchas personas para que consigan fama, para que consigan dinero, para que consigan placer, y si tienen todos esos beneficios van a ser felices, y eso es mentira. La felicidad solo viene cuando Jesucristo está dentro del corazón de uno y que no necesitan a Dios, porque con todo lo que les da el diablo, ellos van a ser felices. Las personas se han equivocado grandemente al estar escuchando la voz del diablo. Por eso muchas personas terminan con sus vidas por escuchar la voz que no tenían que escuchar, el diablo y sus deseos. Y terminamos muchas veces pecando. La Biblia nos enseña ya en Romanos 3:23 que la paga del pecado es muerte. Y en Romanos 6:23, o lo dije al revés, búscalo ahí, Romanos 3, por cuanto todos pecaron, es el 3:23, por cuanto todos pecamos, por oír la voz del diablo, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, querido hermano, si en tu vida solo hay dolor, solo hay tristeza, hay desesperación, hay amargura, hay estrés, hay destrucción, estás desesperado y dices, ya no puedo más.
hay angustia, hay desesperación, te aseguro 100% que estás escuchando mucho la voz del diablo. El diablo te dice, ya no puedes, déjalo ahí, deja a tus hijos, abandona a tus hijos. Mire, yo estaba viendo, creo que fue en mi país, donde iba una bolsa flotando en el río. Vino un hombre y corrió con un palo, no sé si él lo sabía o no lo sabía, pero corrió y tiró de la bolsa y sacó la bolsa, y a la hora de abrirlo, un niñito estaba ahí dentro de la bolsa. Y cuando lo abrió, el niñito empezó a, no sé si recién nacido, pero desnudito. Ahí, mire, ese es el diablo, que tíralo ahí, es una vida, no vale, y eso te va a amargar el resto de tu vida si lo vas a criar mejor. Deshazte de él, mátalo. Así trabaja el diablo. Y sí, dijo la mujer, tiró al bebé ahí, que se vaya en el río, y vaya que Dios envió a este ángel para que lo sacara. Hoy vivirá el niñito. Pero muchas veces nosotros decimos, o decimos así, soy un fracasado, todo me sale mal, no sirvo para nada. A veces decimos, soy un tonto, soy una tonta, soy un cabezota, soy un desastre, todo me sale mal, no alcancé mis metas, no sirvo para nada. ¿Y quién es esa voz que estamos escuchando? Cuando el Señor nos dice en su palabra que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Y decimos, todo lo puedo porque Él está conmigo. Él está conmigo, Él me va a guardar. Jesucristo dijo en San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Mi vida daré por ti. Mi vida daré por ellos. El Señor los da. Entonces nosotros tenemos que dejar de escuchar la voz de Dios y ponernos a escuchar la voz del Señor. Otra voz que aparecía ahí en Isaías 66:6, voz del templo. ¿Cuál es la voz del templo? No es la voz de... Recuerde que usted también es templo del Espíritu Santo, pero se refiere a la voz del ser humano, su propia voz. Así como el diablo habla a tu vida, así también tu corazón te habla a ti. Es la segunda voz que puedes escuchar. Mire qué nos dice Jeremías 17:9. Jeremías 17:9 nos dice que nuestro corazón es perverso. Jeremías en el Antiguo Testamento, después de Isaías está Jeremías. Cuando escuchamos la voz de nuestro corazón, ¿qué dice? 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué dice? Y perverso. ¿Cómo es nuestro? Es que tú eres de buen corazón, dice. Y ahí dando palmaditas, así, pero o riéndonos de frente y por detrás hablando, por detrás criticando. Por eso por detrás nos meten una puñalada, decimos a veces. Porque nuestro corazón es así, nosotros, y hasta ni nosotros mismos nos conocemos a nosotros mismos. Nuestro corazón es engañoso, perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo el Señor Jesucristo, cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él sí lo conoce, pero para nosotros es perverso, es engañoso. Y dice el versículo 10, Jehová que escudriñó la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Mire, el Señor va a pagar a cada uno según hemos hecho. No, es que yo hice más y hicimos trampa. Con el Señor no podemos hacer trampa. Por eso vemos aquí que desde el día en que el hombre se apartó de Dios, todos sus deseos, todas sus emociones que había en él fueron desordenadas, fueron destruidas. Y esos deseos que Dios había puesto en el hombre
para que disfrutara por medio de ellos y viviera, fueron todos desordenados. Todos sus instintos fueron desordenados. Todo. ¿Por qué? Por escuchar su propia voz. Escuchando la voz del diablo y escuchando su propia voz. Tú lo puedes todo. Tú no necesitas de nadie. Tú puedes salir solo. No necesitamos de Dios. Claro que sí necesitamos. Es por eso que no podemos dejar de guiarnos por lo que nos dice nuestro corazón, porque ¿qué acabamos de leer? Engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? No nos podemos guiar por nuestro corazón. No hagas lo que tu corazón te diga, porque muchas veces tu corazón es engañoso. Cuando las cosas son para bien, tu corazón te dice, hazlo, porque eso es para bien. Si tu corazón te dice, oye, ve a la iglesia, ven, porque es algo bueno, porque el Espíritu Santo te está guiando a que vengas. El Espíritu Santo. Pero si tú dices, hoy me voy a pegar una emborrachada, no lo hagas, porque tu corazón te está diciendo, ve, disfruta de la vida, porque después de esta no hay otra. Claro que hay otra. O mejor, o lamentable, triste para los siglos de los siglos. Por eso nosotros desde el principio estamos inclinados a hacer el mal, y eso lo dice la Biblia. Busquemos en Génesis capítulo 6, versículo 5. En Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente para el mal. Mire, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón, mire, del corazón, no de la mente, del corazón, ¿qué dice? De ellos era de continuo solamente para el mal. Y así somos nosotros, inclinados a hacer el mal. Lo único que puede refrenar la lujuria es el temor al Señor. Es lo único que puede obrar para apartarnos del mal. Si tu corazón no está entregado al Señor, no vamos a poder llevar una vida ordenada. Siempre vamos a estar fracasando. Siempre. No puedes seguir escuchando tu propia voz. Escucha la voz de Dios. Mire qué nos dice Romanos 8:15. En el Nuevo Testamento, Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, cuando tenemos miedo, cuando tenemos desesperación, cuando tenemos angustia, el diablo dice, oye, que no puedes, mira que estás ahí, tu Dios no te escucha. Claro que sí nos escucha, si nosotros clamamos con todo nuestro corazón. Por eso dice, y me buscaréis y me hallaréis, cuando me buscaréis con todo tu corazón. El Señor es bueno y maravilloso. El espíritu de esclavitud es lo que hay en los hombres cuando está apartado de Dios. Y otra vez el diablo nos quiere esclavizar. Por eso lucha para desestabilizarlo. Por eso cuando usted se acerca más a Dios, parece que las cosas empiezan a salirle mal. Y parece que las cosas y muchas personas han dicho, y quizá usted lo habrá oído y dice, antes que yo buscara a Dios todo iba bien, pero cuando yo empecé a ir a la iglesia empezaron los problemas en mi casa, empezaron los problemas en el trabajo, me despidieron en mi trabajo. Entonces mejor ya no voy a la iglesia. Le dieron lugar al diablo, escucharon al diablo. Pero si nosotros nos sometemos a Dios, y en la Biblia lo dice claramente, someteos pues a Dios y resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Cuando de repente viene el diablo y se da cuenta de que somos verdaderos hijos de Dios, sale huyendo, porque aquí dice, aquí no tengo territorio, aquí no hay nada que pueda, inclusive
Nos tentará, sí, nos tentará, nos pondrá trampas, a ver dónde cae, a ver dónde cae, a ver dónde cae. Pero si no caemos y lo resistimos, al final terminará huyendo de nosotros. Pero tenemos nosotros que ponernos firmes con el Señor. Por eso el hombre que escucha su propia voz solo se preocupa por sí mismo, se preocupa por sus propios deseos, por sus anhelos, olvidándose completamente de Dios. Y él todo para mí, como el asadón o la asada, como lo conocen en otros lados. Solo para mí, todo para mí. Aquel tiene necesidad, que se busque la vida. Cuando dice el Señor, no le digas a la persona, anda y vuelve mañana cuando tienes hoy que darle. Si tienes hoy que darle, dale. Y si mañana tienes, pues dile, ven mañana, que sé verdadero. Hoy no tengo, pero mañana voy a conseguir y ven mañana. Y te doy. Pero si tienes cantidad y le dices, ven mañana, que pase hambre esta noche, que se aguante. No, démosle, que sacie su hambre. Porque es una manera de nosotros de darnos a esa caridad que Dios nos pide, esa misericordia, que tengamos compasión de nuestro prójimo. Vemos aquí que los que decidieron edificar la torre de Babel, ¿se recuerdan? Allá en Génesis capítulo 11, Génesis capítulo 11, no lo busquen, solo se les cuento la historia. Ellos dijeron, vamos a edificar una torre, por si algún día somos esparcidos, tendremos un nombre. ¿Quién estaban escuchando? ¿La voz de quién? La voz de ellos mismos. No estaban escuchando la voz de Dios, porque Dios había dicho, id y esparciros en la tierra y multiplicaos. Y ellos no dijeron, vamos a construir una torre en la ciudad y aquí nos vamos a estar y vamos que llegue al cielo. Dijo el Señor, vamos a ir a ver cómo están estos, porque estos han dicho que van a edificar la torre y van a llegar hasta donde ellos quieren. Que no iban a llegar hasta el cielo, pues iban a llegar. Y el hombre hoy con toda su ciencia, yo creo que 800 metros tiene el edificio más grande. Pero se iban a enfocar en eso y que ellos sean famosos y que todo. Entonces vino Dios, les puso una lengua a cada hombre y se apartaron y se regaron por todo el mundo. Eso es porque estaban escuchando la voz de Dios. Vamos a otro versículo. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Dice este versículo, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 2. Esos caminos que su propia voz los está guiando solo le llevarán a la perdición y a la destrucción. Proverbios 14, 12. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Sí? Porque yo estoy guiado por mi corazón, estoy oyendo mi propia voz. Y dice, aquí voy. Y a veces uno se monta en el burro y no se quiere bajar de ahí. Ya para ahí, aquí, es que yo soy así, a mí nadie me va a mandar. Y es que es mi carácter así. Estamos mal. Dejemos escuchar la voz de Dios, no escuchemos nuestra propia voz. Mire qué dice San Juan 15:5. Separados de mí nada podéis hacer, dice. Separados de mí nada podéis hacer. Lo que le espera al hombre separado de Dios es una muerte eterna, el infierno, el lago de fuego. ¿Lo tienes? San Juan 14:15. ¿Qué dije? San Juan 15:5 es, perdón. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, dice el Señor, y vosotros, todos nosotros somos las ramas. El que permanece en la vid, este lleva mucho fruto, pero la rama que es arrancada se secará y vendrá el sol y se quemará. Y luego lo hacen manojos y lo echan en el fuego. Pero dice, separados de mí nada podéis hacer. Entonces hemos visto, queridos hermanos, que nosotros no debemos escuchar la voz del diablo y nuestra propia voz. ¿Saben cuál voz debemos escuchar? Voz de Jehová, que da pago a sus enemigos. Veamos qué nos dice. Ahí la palabra de Dios. Cuando seguimos la voz del Señor, nos lleva a la victoria espiritual y victoria física también. La victoria emocional.
La Biblia lo dice así. Veamos qué nos dice Proverbios capítulo 3, versículo del 1 al 7. Proverbios dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días, de años de vida y paz te aumentarán. Nunca, dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Y eso es lo que a veces nosotros apartamos de tener misericordia de los demás. Nosotros nos apartamos y no, que tenga otro misericordia, pero yo no. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, dice, escríbeles en la tabla de tu corazón. ¿Y qué pasará si hacemos eso? Dice, hallaremos gracia y buena opinión ante los ojos de Dios primero y luego ante los ojos de los hombres. Seguimos. Fíate, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y dice, el 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Miren, no seas sabio en tu propia opinión. No escuches a tu corazón. Teme a Dios y apártate del mal. Y si hacemos eso, ¿qué dice el versículo 8? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Eso es tremendo, miren. Sana nuestra alma. Al sanar nuestra alma, sana también nuestro cuerpo, porque muchas veces nuestras enfermedades del alma contaminan a nuestro cuerpo y terminamos enfermos. Terminamos enfermos. ¿Por qué? Por la enfermedad del alma que hay en nosotros. Isaías, no es Isaías. Bueno, Isaías también así lo dice. Isaías 53, versículo 4 y 5, dice, donde dice que Él llevó nuestras enfermedades y que por su llaga nosotros fuimos curados. Isaías lo dice y eso fue cumplido con nuestro Señor Jesucristo y hoy se está cumpliendo a través de cuando nosotros llegamos a Él y le clamamos a Él con todo nuestro corazón, con esa fe genuina. Él sana nuestras dolencias, Él sana nuestras enfermedades. Se han visto de testimonios donde la gente ha comentado y ha dicho que el Señor le ha sanado y el Señor sigue haciendo milagros hoy. Amén. El Señor está con nosotros, por eso escuchemos siempre la voz de Dios. Josué 1:9, ¿qué dice? Nunca, no, ¿cómo es que dice? Josué 1:9. Mira, dice, que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Mira, el Señor dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Qué dice? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y el Señor dice, yo estoy contigo, acércate a mí, yo te llevaré a puerto seguro. Conmigo vas a estar seguro, conmigo. Mire, cuando el Señor Jesucristo iba en la barca y se levantó aquellas grandes olas que dice la Escritura, y los discípulos tenían miedo que se iba a volcar en la barca, iba y clamaban al Señor y el Señor durmiendo ahí en la popa. Y mire, cuando la tormenta está fuerte, nuestro Señor Jesucristo durmiendo, podemos nosotros creer que algún hombre que ahí ve una gran tormenta le dé sueño. Nuestro Señor Jesucristo sabía que eso no le iba a afectar a Él. Y los hombres ahí, Señor, sálvanos, que perecemos, que nos ahogamos, que va a dar vueltas. Y el Señor Jesucristo le dice, calla y enmudece. ¿A quién le estaba hablando el Señor? ¿Al viento o a los demonios? Habían demonios que estaban ahí haciendo esa tormenta. ¿Por qué? Porque cuando Él iba allá a los Gadarenos, cuando fue solo por este hombre, solo por ese hombre atravesó el Señor el mar a salvar a un hombre. Y luego ahí no lo quisieron, y dijeron, vaya, aléjate de nosotros, dijeron. Cuando vieron que el Señor hizo ese milagro, no lo quisieron. Cuando vieron todos los fariseos y los escribas que Jesucristo sanaba enfermos, decía, hace las cosas por el príncipe de Belzebú, este tiene un demonio. Y así muchas veces pasa hoy. Nosotros vemos milagros que obran y no los creemos. A veces confiamos más en el médico que en Dios. Clama a mí, yo te responderé, dice la Escritura, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso muchas veces que escuchamos la voz de Dios, quizá no te guste o no me guste, porque Dios dice, ama a tus enemigos.
¿cómo voy a amar yo a este si este me ha hecho mal? Ámale, ámale. Ese es tu prójimo. Perdona a quien te ha ofendido. Eso cuesta. Eso no nos gusta. Y no nos gustará saber que debemos abandonar esa vida de pecado, esa vida que a veces nos pegamos una escapadita allá por allá donde nadie nos ve y hacemos lo que nos da la gana. ¿Y cómo voy a dejar yo eso? Sí? Y es que el pecado es rico. El pecado es rico, pero trae sus consecuencias nefastas de muerte. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Escritura. La paga del pecado es muerte. Por eso, la voz de Dios te llevará a la vida eterna. Cuando te esfuerces, dice Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Cuando te esfuerzas, eres valiente en cumplir la palabra de Dios y seguir la voz de Dios. Tu vida estará llena de poder, del poder de Dios, y andarás siempre de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Porque con Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice. Dios quiere darte a ti la victoria, aunque hoy tu vida esté llena de tristeza, de amargura, de dolor. Pero si te vuelves a Dios, tu vida cambiará. Como cantábamos hace un momento, has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste todo de alegría, por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Nos pasó de la tristeza a la alegría, porque en el mundo solo encontramos desilusiones, problemas y muchas cosas, inclusive muerte espiritual, porque la muerte física es para todos, por cuanto está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice. Pero la muerte espiritual, ahí sí estamos fritos y no recapacitamos y ya tenemos nuestra vida con el Señor y la descuidamos. Por eso decía allá en Hebreos capítulo 2, versículo 3, que no descuidemos nuestra salvación tan grande. Mire qué nos dice Romanos 8:37. Ya vamos a ir terminando, queridos hermanos. Romanos 8:37. Antes, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice, por eso dice el versículo 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, porque en todas las cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Si escuchamos la voz de Dios, Él habla cuando uno sigue su voz. Somos más que vencedores, porque la voz de Dios te aparta del mal, te libra tu alma de la muerte eterna. La voz de Dios. Por eso estamos hoy aquí, escuchando la voz de Dios. No venimos a escuchar otra cosa. Mire qué nos dice el Salmo 23:4. Dice, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque ande en valle de un sombra, ya te vas a morir. Y no, estoy más vivo porque ahora, cuando yo me parta de esta tierra, es cuando empieza mi mejor vida allá en el cielo. Amén. Porque aquí en la tierra hay vida, pero hay vida de tristeza, hay enfermedad, hay situaciones de toda clase. Pero si nosotros estamos con el Señor, este salmo nos enseña que Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, nada nos faltará. Cuando oigas la voz de Dios, Él se encarga de cumplir tus propias necesidades. El Salmo de San Mateo 6:33 dice, busca primero mi reino y luego las cosas yo te las añadiré. Todas las que tú vayas necesitando, yo te las añadiré. Pero búscame primero a mí. Romanos 8:28 nos dice que si amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Si le amamos con todo nuestro corazón. Y recordemos que el Señor conoce si le amamos realmente. Porque yo puedo decir aquí, yo le amo a Dios, le amo más que todos. Tal vez soy mentiroso. Y tal vez aquel que no dice nada, tal vez le ama más que todos. Le ama con todo su corazón. Mire cómo
Como nosotros a veces juzgamos cuando María se llama Ana, la mamá de Samuel, estaba orándole a Dios. Estaba Elí, dice, ahí sentado, viéndole, y ella hablaba en su corazón, y Elí empezó a juzgarla y dice, oye, tú estás ebria, ya, quítate esa borrachera y vete a tu casa. Y ella siguió orando, y luego terminó de orar. No estaba orando, no estoy ebria, estaba orándole al Señor, porque estaba pidiéndole una petición muy especial. Y entonces Elí le dijo, bueno, pues que Dios cumpla tu petición. Y ella le estaba pidiendo que quería un hijo, porque Penina, la mujer de ¿cómo se llamaba el hombre? Elcana, tenía dos mujeres, tenía Penina y tenía Ana, y Ana era estéril, no podía dar, y la otra se burlaba, mira, yo tengo mis hijos y tú no puedes tener, y Elcana amaba a Ana. Entonces, ¿qué hizo Ana? Fue a donde tenía que ir, a clamarle a Dios. Señor, yo te pido que me des un hijo varón, y si me lo das, yo te lo voy a entregar para que te sirva. Dios le concedió la petición. Ahora quedaba en Ana, en ver ya a su hijo ahí en brazos, y ahora lo amamanto, lo cuido, pero después de que lo deje de amamantar, me lo llevo al templo allá, que sería durísimo para Ana dejar a su hijito de 2, 3 añitos ahí, a que viviera allá en el templo al cuidado de los sacerdotes. Y Ana iba a verlo de vez en cuando, me imagino, con el dolor en su corazón. Pero cumplió el Señor con Ana, y Ana le cumplió al Señor, y luego el Señor le regaló más hijos. ¿Cómo es Dios de bueno? Dios es así de hermoso con nosotros. Por eso nosotros debemos escuchar la voz de Dios. Debemos escuchar siempre la voz de Dios. No dejemos de no escuchar la voz de Dios, porque si no, estamos mal. Debemos siempre escuchar la voz de Dios. Cuando escuchamos la voz de Dios y la seguimos, el enemigo se levantará en contra de nosotros para destruirnos, pero no podrá vencernos, porque nosotros somos más que vencedores y saldremos victoriosos de las pruebas. Así sea, cualquier prueba difícil que sea, nosotros saldremos victoriosos, porque confiamos en el Señor, que Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Se levantarán los de nuestra propia casa, porque la Biblia así lo dice, que nuestros enemigos serán los de nuestra propia casa. El padre contra el hijo, la nuera contra la suegra contra la nuera, los hermanos contra el padre, los hermanos contra... y todos. Y eso va a ser también al final de la humanidad, que se levantarán. Y ya se está viendo ahora, ya se está viendo, pero aún se hará más visible en los prósperos, en los días siguientes. Pero si tú decides seguir la voz de Dios, no importa el dolor, la aflicción, la angustia, qué tempestad, qué circunstancia puedas estar viviendo en tu vida, Dios siempre estará contigo. Por eso Él lo dijo allá en San Mateo 28:20, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está contigo. Isaías 41:10, yo creo que lo saben. Isaías 41:10, Él dice que Él está con nosotros. Él está con nosotros. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Miren, te doy las fuerzas que tú necesitas. Aunque estés flaqueando, yo te esfuerzo. O sea, si escuchamos la voz de Dios, podremos enfrentar problemas difíciles con la mejor actitud. Siempre saldremos victoriosos. La voz que dijo a Pedro que caminara sobre las aguas, esa voz estará con nosotros. Cuando el Señor le dijo a Pedro, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y le dijo al Señor, ven. Y los demás discípulos, no vayas, Pedro, te vas a hundir, que no vayas, ¿cómo vas a caminar sobre las aguas? Pero Pedro había escuchado la voz de Dios y había confiado ahí. Entonces, Pedro iba caminando sobre la palabra, la V, la E y la N. Ven, y cada paso iba ahí. Y no se hundía. De repente Pedro miró a su alrededor, ya no miró a Jesucristo,
miró las olas, dice, las olas grandes, y yo donde estoy diría, y ¡pum!, se empezó a hundir, porque dejó de ver a Dios. Por eso dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Puesto los ojos ahí, no miremos el mundo, porque el mundo nos va a hundir, el mundo nos va a destruir, pero si nosotros miramos a Jesús y escuchamos su voz, todo va a ir de victoria en victoria. Así que, queridos hermanos, hay mucho por aprender, pero que Dios bendiga esta preciosa enseñanza y que nosotros sepamos distinguir entre la voz del diablo, nuestra propia voz, y la voz de Dios, que es a través de la Biblia, porque el diablo vendrá y nos pondrá miedo, nos pondrá dificultades, y nosotros mismos cuando escuchamos nuestra propia voz tampoco vamos a avanzar, porque nosotros tenemos como hijos de Dios escuchar la voz de Dios a través de la Biblia. ¿Qué voz entonces estaremos escuchando? ¿Qué voz hemos escuchado? Podrían decir, yo he escuchado muchas veces la voz del diablo, yo lo digo, yo lo he escuchado. Yo quizá he actuado de esa manera. Y yo he escuchado mi propia voz. Cuando se me ha metido el orgullo, es decir, no, si yo lo puedo hacer, no necesito de nadie. Pero cuando he escuchado la voz de Dios, me he empezado a humillar y he empezado a leer la palabra y me he empezado a dar cuenta que sin Dios yo no soy nada. Y como está escrito, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, si escuchamos la voz de Dios, estamos envueltos, si escuchamos la voz del diablo, el diablo nos envuelve en lujurias, en deleites, en amargura, en dolor y en homicidio. Esas son la voz del diablo y vamos a tener mucha tristeza. Si escuchamos nuestra propia voz, solo nos preocuparemos de nosotros. Yo me preocupo por mí, he comido yo, comió todo el mundo. Aquel tiene frío, que trabaje, que se busque la vida y que se compre ropa. Yo, mientras tanto, estoy calientito. Y solo nos preocupamos por alcanzar nuestras metas, por alcanzar nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros anhelos. Y nos importa pasar por encima de los demás. Pero cuando escuchamos la voz de Dios, el Señor nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu enemigo. Ama a aquel que te falta el respeto. Ámale. Cuando escuchamos la voz del Señor Jesucristo, nos dice, debemos negarnos a nosotros mismos. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Amén. Ya no vivo yo. Si estás cansado, mire qué nos dice San Mateo 11:28, 2 versículos más vamos a leer. San Mateo 11:28. Y ahí nos dice, 11:28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque solo en el Señor Jesucristo nosotros encontramos descanso para nuestra alma. Yo quiero descansar porque hoy trabajé duro y me cansé, me voy a la cama y me echo un rato y ya. Al rato me levanto y descansado, o en la noche, toda la noche tengo para descansar, y el otro día amanezco otra vez ya sin dolor de brazos, sin dolor de piernas, sin dolor de espalda, ya todo renovado. Pero mi alma, ¿cuándo descansa? Cuando se lo llevo al Señor. Por eso dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Y en San Juan 14:6 el Señor nos dijo que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, y que nadie va a entrar al cielo si no es por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el camino para el cielo. No hay nadie más, no hay nadie más. A la luz de la Biblia no hay nadie más que nos lleve al cielo. Así nosotros queramos hacer cualquier cosa, o pidámosle a San Judas Tadeo, a San Pedro, que dice que alguien se inventó que está allá en la puerta del cielo, dice que nadie lo ha visto, pues. Y dice, está allá en las puertas del cielo y allá te van a preguntar si estás inscrito, y si no estás inscrito pues te vas para abajo, y si estás inscrito pues no, eso es mentira. Aquí ya, cuando el momento en que uno parte de este mundo, irá para abajo o para arriba, pero no hay otra opción. No, que te vas a ir allá y allá vas a ir a purificarte y luego vas a entrar al cielo. Eso es mentira del diablo. No existe tal lugar. No existe. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después estos juicios. Ya, el que se murió aquí con Cristo
al cielo eterno. Y el que se murió sin Cristo, al lago de fuego. Para siempre. Y eso es tremendo. Que Dios nos libre, queridos hermanos. Hay un dicho que dice que Dios nos coja confesados. Dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Eso sí es bíblico. Estemos a cuentas con el Señor. Que si pecamos, cualquier pecadito que sea, no es una mentirita, esa mentirita te puede llevar al infierno. Porque dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y que eso nosotros lo confesemos al Señor y que estemos preparados para entrar a la patria celestial. Así que, querido hermano, le invito a que siga fiel al Señor, a que escuche la voz de Jesucristo y que viva para siempre aquí en la tierra y allá haciendo su voluntad. Bueno, si vamos a estar en el cielo, vamos a sí o sí hacer su voluntad, pero aquí en la tierra tenemos esa dificultad de obedecer a Dios porque somos carnales, somos terrenales y a veces nos enfocamos aquí en lo mundano. Y dice la Biblia, allá en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 1, que todo lo de aquí de la tierra se quedará, pero Dios ha preparado una casa allá para nosotros, para que le sirvamos, para que le adoremos, para que estemos allá viviendo con Él para siempre. Esa casa no la perdamos. Casa, dice la palabra de Dios, casas de oro, calles de oro. Imagínense cómo será el sofá donde nos vamos a sentar. De cristales, de piedras preciosas, de lo mejor, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. No ha pasado todavía en el corazón del hombre. El hombre se puede imaginar lo más lindo de lo más lindo de lo más lindo, pero no es comparado con lo que Dios tiene allá para nosotros. Porque escrito está, cosa que ojo no ha visto, ni ha oído, ni ha entrado en el corazón del hombre, son los que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Qué cosas hermosísimas tendrá Dios allá para nosotros si le amamos con todo nuestro corazón y no descuidamos nuestra salvación? A diferencia de aquellos que se van a ir al tormento eterno, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles, a sufrir el castigo eterno y nunca más saldrán de ahí. Hoy estamos, y es un buen día. Si escuchas la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Así que sírvale al Señor. Tiene una Biblia, léala todos los días y haga lo que está escrito, no haga lo que le diga el hombre. El hombre le va a decir, tienes que venir así porque si no aquí, tonterías. Venga con un corazón dispuesto a alabar al Señor con todo su corazón. Venga con todo ese deseo en su corazón de alabar al Señor. Haga lo que está escrito y todo le va a ir bien. Está escrito en la Biblia, no lo digo yo. Y usted ahora que está leyendo se va a dar cuenta. Y se va a dar cuenta qué es verdad de lo que les enseñan y qué es verdad de lo que dice la Biblia. Y esta es la palabra de Dios, es verdad. No nos dejemos llevar por falsas doctrinas. Ahora hay muchas doctrinas de demonios que se están levantando y nos están engañando. A muchos se engañarán, muchos caerán. Pero si nosotros escudriñamos la Escritura, veremos que ahí encontramos la vida eterna. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Amén. Bendiciones, hermanos, y que la paz de Dios esté siempre en sus corazones. Apláudele al Señor. Dele con todo su corazón. Es bueno y maravilloso.